Y hoy le damos la bienvenida a un consejero electoral, pues uno de los consejeros electorales muy comprometidos con lo que está ocurriendo. Y hoy comenzó en efecto una sesión de esta comisión especial organizadora del proceso de elección de los juzgadores prevista para el próximo mes de junio. Así es que le damos la bienvenida hoy al consejero Martín Faz Mora. Bienvenido, consejero, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles como siempre, Álvaro y Alejandro. Y sí, está pasando todo en el INE, tienen razón. Desquitando el sueldo, consejero. Sí, bueno, digo, lo que pasa es que sí se nos juntó porque tuvimos mucho tiempo que por estas suspensiones y por no tener una certeza jurídica de alguna autoridad judicial, pues no podíamos, empezar a sesionar. Desde luego que no, las suspensiones que había no eran suspensiones para dejar de pensar. Y desde luego que al interior del instituto pues estábamos pensando cómo hacer, cómo cuadrar las cosas. Pero efectivamente fue hasta la resolución del pasado lunes en la que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente emitió una sentencia que sí es vinculante, no como una opinión declarativa que había dado hace un par de semanas o quizás 3 semanas, en la que pues no tenía la firmeza jurídica que sí tuvo esta sentencia de lunes, y a partir de esta sentencia de lunes pues se reactivan los trabajos, a pesar también pues de las controversias que ha habido, de que, pues, que hay quienes han afirmado o quienes aseguran que el tribunal se tomó atribuciones que no le corresponden en algunas materias. Pero bueno, para el caso específico es que en esta ocasión la resolución del lunes del tribunal, que es la máxima autoridad para nosotros como autoridad administrativa electoral, es de que hay que continuar con los trabajos. Habrá que ver cuál es la reacción de los distintos jueces de distrito, que algunos pues ya han amenazado con nuevas multas, hasta con dar vistas al Ministerio Público, instaurar procedimientos penales. Habrá que ver cómo reaccionan, y bueno, pues nosotros habremos de combatir también pues las distintas cosas que han hecho, como ya lo estamos haciendo. De hecho, ya hemos presentado una queja en contra de esa multa que nos fue impuesta por un juez de Colima. Pero bueno, a final de cuentas el tema es así, y a la par de toda esa cuestión jurídica, pues está la parte organizativa y la parte logística, que es pues fundamental, ¿no? Y que tiene que ver pues con la forma concreta en que vamos a organizar un proceso inédito, como ya también lo señalaron. Déjeme le pregunto esto, y yo sé que siempre sus respuestas son con mucha honestidad, pero voy a estar muy atento viéndole el rostro para ver si se le transforma en algún momento, porque la pregunta va en este sentido. En este sentido, ¿sí les va a dar la vida para tener una elección de juzgadores en los términos en los que ya está en la Constitución? ¿Sí o no? ¿Sí van a lograrlo? Tenemos que lograrlo, aunque muy seguramente, dado que es un asunto inédito, pues vamos a hacer cosas que no hemos hecho antes. Pensemos simplemente en la lógica de la votación en las boletas. Estamos acostumbrados a unas boletas en donde aparecen pues 7 recuadros para la presidencia, quizás 10 recuadros en algunos casos, un poquito más de 10 en algunos lugares. Y ahora vamos a tener boletas con decenas de nombres listados, quizás con letras más pequeñas, con una forma distinta de votar, porque quizás a un lado de cada nombre vendrá un pequeño círculo para que se ponga ahí la marca del voto. Entonces sí va a ser una lógica distinta, y en tal sentido pues sí es un reto mayúsculo. ¿Lo vamos a hacer? Pues sí, lo vamos a hacer. También los tiempos se nos han recortado. Una elección de esta naturaleza implica un despliegue
en campo similar al de una elección presidencial, o bueno, no presidencial, sino una elección como el combo que tuvimos este año. Es una elección general, básicamente. Entonces implica un despliegue territorial similar. O sea, tenemos que nuevamente sacar un ejército, por llamarlo de esa forma, de 50,000 capacitadores electorales y supervisores a las calles, estas personas que van con sus chalequitos rosas de domicilio en domicilio buscando a los ciudadanos y ciudadanas que han sido sorteados para ser funcionarios de casilla. Tenemos que contar con 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas para que sean funcionarios de casilla. Tenemos que desplegar alrededor de 50 sistemas de cómputo, sistemas informáticos de diversa naturaleza para muchísimas cosas: registro de candidaturas, cómputos distritales, entrega de material. Es decir, tenemos que hacer un despliegue logístico y operativo similar al que se hizo en estas elecciones, las pasadas elecciones de este año. Y eso implica un despliegue territorial y también material y humano, pues fuerte, ¿no? Y sí se nos han recortado los tiempos. Por ejemplo, para contratar a estos supervisores, a estos 50,000 supervisores y capacitadores, pues nosotros emitimos nuestra convocatoria en septiembre del 2023. Y es día que hoy no hemos podido emitirla todavía, pues porque no habíamos podido hacerlo, porque las contrataciones tienen que hacerse en diciembre, porque en enero tienen ya que salir a hacer este trabajo de campo. Entonces sí estamos ajustados con los tiempos. Yo creo que sí vamos a poderlo hacer, pero sí nos va a costar mucho en términos de, digamos, de un esfuerzo institucional de nuestras 300 juntas distritales y nuestros 32 consejos locales. Pero sí va a ser un esfuerzo pues fuerte. Bueno, nada menos que inclusive en términos de los plazos, hay un planteamiento de que le permitan al Instituto Nacional Electoral aplazar 3 meses la fecha de la jornada electoral. Lo que pasa es que los tiempos están en la Constitución, en efecto, consejero, y ahí no hay manera cómo hacerle. Porque vi el planteamiento, dije, ¿cómo? Pues si hay plazos en la Constitución. Pues mira, es un poco como el pedir no empobrece, dicho de manera coloquial, ¿no? Es decir, nosotros le estamos solicitando efectivamente al Congreso que se pueda hacer ese plazo. Entendemos que para ello tendría que haber una reforma constitucional. Vemos difícil que ocurra, pero pues ahora sí que coloquialmente, pues pedir no empobrece, y si también, para utilizar los términos coloquiales, si es chicle y pega, pues a nosotros nos daría una posibilidad de hacerlo con una mayor, pues no voy a decir que tranquilidad, pero por lo menos con mejores plazos. Yo, y creo que la mayoría de mis colegas, somos conscientes de la dificultad que implica el que se haga realidad esta prórroga, pero vimos pertinente solicitarla, ¿no? Un poco incluso también pues para hacerles ver pues nuestra preocupación, ¿no? De nuestra preocupación. Nuestra primera preocupación es hacerlo, porque nadie en el Consejo General ha pensado jamás que no se va a hacer esta elección, ni mucho menos, para nada. Pero sí nuestra preocupación de que los tiempos están ajustados. Y resolvimos y decidimos entre todos, y fue una decisión no mayoritaria, sino unánime, de solicitarla, entendiendo que no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero que creo que teníamos que mandar ese mensaje de preocupación por el tiempo que no hemos podido desplegar toda nuestra capacidad operativa por todas las resoluciones judiciales que nos lo tenían impedido. Es entendible efectivamente esta petición. Tiene que hacerse una reforma constitucional. Hay una mayoría constitucional para
efectivamente, quizá introducir un transitorio. Exacto. Pero, ¿cuáles serían los beneficios de aplazar 2 o 3 meses, como están pidiendo, la fecha de la jornada electoral, consejero? Pues mira, por ejemplo, hay cosas administrativas que son las que no se ven, pero que son importantísimas. Una licitación, por ejemplo, se lleva Correcto. 3 meses. Una licitación se lleva 3 meses. Entonces, con estos tiempos, lo que va a venir ocurriendo es que vamos a tener que hacer o invitaciones restringidas a un determinado O número de asignaciones proveedores, directas. o adjudicaciones directas. Y adjudicaciones directas, pues no es algo muy, bonito, vamos a decirlo de esa forma. O sea, es decir, no es lo ideal en ningún ente público hacer adjudicaciones directas, pero con los tiempos que tenemos, una adjudicación directa nos lleva un mes, ¿no? O sea, es decir, aún así, si dijeras una adjudicación directa en 2 días la resuelvo, pues tampoco es que la resuelvas en 2 días. Se resuelve aproximadamente en un mes o un poquito menos de un mes. Son cosas como esas, Álvaro, cosas administrativas que nos permitirían, por ejemplo, hacer un procedimiento más, pues más parecido a los procedimientos normales en donde se hacen licitaciones. Las licitaciones empiezan desde septiembre, cuando hay proceso, el proceso electoral que concluimos ahora en el 2024, las licitaciones para temas como el material electoral o para la cuestión de los teléfonos, el uso de datos móviles, pues fueron licitaciones que se comenzaron a hacer desde septiembre del 23 y se fueron resolviendo hasta diciembre del 23, justo para en enero hacer todo este trabajo y todo este despliegue de campo, porque eso lo necesitamos justo para el despliegue de campo de tanto personal, de estas 50,000 personas que tenemos que hacer. Entonces, obedece fundamentalmente a eso, a todos estos elementos administrativos que suponen una elección de esta naturaleza. Entonces, como te digo, una licitación se lleva 3 meses, así de sencillo. Ahora, el dinero. La presidenta ha insistido mucho en el tema de que ustedes tienen que ahorrarle a lo que pidieron. ¿Van a lograr reducir costos, hacer una elección pues menos, digamos, generosa en el gasto, en respuesta a lo que la presidenta de México les está planteando? Pues mira, el proyecto de presupuesto precautorio, porque tuvo ese carácter de precautorio, tanto fundamentalmente por el hecho de que estaban las suspensiones, y un proyecto presupuestal de carácter precautorio, que fue como lo hicimos. Este se elaboró, fueron 2 comisiones fundamentalmente que las hicieron, la Comisión Temporal de Presupuesto y la Comisión Temporal para el Proceso Electoral del Poder Judicial, que por cierto pues son prácticamente los mismos integrantes, nada más ahí hay una diferencia en la integración, y desde luego se hizo con todas las áreas. Eso es lo que cuesta la elección, eso no tengamos dudas, eso es lo que cuesta la elección haciéndola como se hace, como se hizo la elección pasada. No, claro, ahora hay más. La vez pasada solo había 3 elecciones federales, dicho así: presidencia, senaduría y Congreso. En esta ocasión son 6. Son 6 elecciones, o sea, es el doble. ¿Por qué? Porque son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito. Es decir, son 6 elecciones. Tenemos el doble de elecciones de la vez pasada. No se diga también el total de cargos que están en juego son 881. La vez pasada pues eran un poquito menos, pero esos 881 pues hay que multiplicarle todos los números posibles, que estamos hablando pues de como unos 5,000 más o menos candidaturas a postular.
Entonces, sí es un despliegue operativo, logístico y material y por lo tanto económico importante. Ahorita nosotros lo que aprobamos precautoriamente fueron esos 13,200 millones de pesos. Yo creo que lo que va a ocurrir, como ha ocurrido en otros años, es que pues el Congreso tendrá que decir cuánto es lo que nos va a dar y sobre esa cantidad pues nosotros haríamos los ajustes. Veo complejo que nosotros ahorita tumbemos un acuerdo nuestro que ya está firme, porque además nadie lo impugnó, y más bien pues haremos lo que nos ocurrió en otras ocasiones. Nosotros pedimos, no se nos da lo que se nos pide y hacemos un reajuste presupuestal en atención a lo que se nos dio. Fue algo parecido a lo que ocurrió, si recuerdan, en la revocación de mandato o en la consulta popular. Sí. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hicimos fue que agrupamos 3 casillas en una, ¿no? Es decir, en lugar de instalar las 170,000 casillas, pues instalaríamos quizás, no te podría decir ahorita qué cantidad, porque tendríamos que esperar pero haríamos un ejercicio de compactación, dicho de esa manera, ¿no? Y eso, por supuesto, también nos traería una compactación al número de capacitadores electorales asistentes que necesitaríamos. Tal vez necesitaríamos un poquito menos, tampoco es que muchísimo menos, porque el territorio es el mismo. O sea, es decir, el territorio es el mismo y vas a tener que visitar la misma amplitud territorial. Sin embargo, es muy posible que se haga una compactación, pero yo creo que más que nosotros rehagamos el presupuesto, yo creo que vamos a ajustarlo en atención a lo que nos dé el Congreso. Ahora, en estos días pues, ha habido noticias de que la presidenta se ha reunido con los presidentes de las dos cámaras, de senadores y de diputados, y que se han establecido, que se van a establecer mesas de trabajo para que nuestras áreas técnicas hablen particularmente con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, pues para hacerles ver de qué están los costos. Pero más que nosotros reaprobar un presupuesto a la baja, yo creo que más bien nos vamos a ajustar a lo que nos dé el Congreso. ¿Qué es lo que ha ocurrido pues en otras ocasiones? Creo yo que va más o menos por ahí. Yo te confieso que no, yo ignoro cuáles sean los términos de estas conversaciones, porque pues la presidenta tiene la atribución de reunirse con quien le venga en gana, y desde luego, además, pues no particularmente para estos temas, pero digamos, ya el ajuste presupuestal, eso es un asunto que tiene que ser del Pleno, del Consejo en su conjunto. Y como te digo, más que volver a hacer otro presupuesto, yo creo que más bien vamos a tener que hacer una represupuestación en atención a lo que nos dé el Congreso. Y que en todo caso estas conversaciones que se tendrán con ellos serán como para decirles, oigan, pues lo que ocupamos es esto, ¿no? Correcto. Creo que así es como será, así es como lo preveo. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelven, a final de cuentas, lo que resuelve el propio Congreso, porque ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados esta determinación, y ya platicaremos, consejero Martín Faz Mora. Muchas gracias el día de hoy una vez más por informarle al auditorio sobre lo que está en curso, y pues esta es su casa como siempre. Siempre es un gusto estar con ustedes y seguimos en contacto. Y buenas noches. ¿Cómo no? Gracias. Gracias.